Y a partir de aquí todos son juegos. Buenas, vamos allá porque tenemos mucho de lo que hablar. En cuanto a videojuegos, una barbaridad lo que tenemos esta semana. Noticias de última hora, otras cuantas también que comentar. De hecho, quiero recordaros que esta semana, en teoría, tenemos un evento de PlayStation, seguramente será hacia el jueves, donde habrá videojuegos para todas las plataformas y también, espero, ojalá haya videojuegos propios. Ya veremos qué es lo que nos dice Sony cuando lo tenga que anunciar oficialmente. En cualquier caso, sería el jueves y lo daremos por aquí. Por cierto, antes de todo esto quiero comentaros que respecto a las compras de Neva, que lo tenéis en la descripción de este y de todos los vídeos que subo, yo últimamente lo que estoy haciendo no es tanto a veces comprar el videojuego de manera directa, sino que lo que hago es comprar saldo, comprar tarjetas prepago, bien sea de Xbox, bien sea de PlayStation, bien sea de Nintendo. Las típicas tarjetas de 50 euros que te salen a 42, las típicas tarjetas de 100 euros que te salen a 85, pues yo voy tirando un poco de eso y al fin y al cabo voy ahorrando de manera indirecta, luego ya lo compro en la tienda oficial. Lo digo sobre todo para aquellos videojuegos que muchas veces pues no aparecen en estas páginas o están agotados porque ya se han vendido todas las claves, así que podéis aprovecharlo también de esa manera y sobre todo si queréis comprar alguno que no sea tan nuevo. Pero es que ahora de lo que tenemos que hablar es de puramente novedades. Repaso a los videojuegos que llegan a lo largo de los próximos días, empezando por el que estáis viendo en pantalla. Lo tendréis mañana mismo. Se llama Crisol Theater of Idols, un título desarrollado en España y que de hecho tiene pues parte del folclore español, solo que un estilo más gótico, más oscuro, más enrevesado. Y de hecho, pues a su vez no solamente es lo que puede parecer en un primer momento, el típico videojuego de acción y disparos en primera persona, pues también tiene elementos de terror, también tiene elementos de supervivencia y la propuesta es bastante interesante. Pero, ¿sabéis qué es más interesante? El precio. Es un videojuego que no va a costar siquiera 20 euros, es un videojuego que va a estar por debajo de ese precio, entre los 17, 18 euros aproximadamente. La pena que todavía no se puede comprar, pero lo tendréis disponible mañana mismo, tanto en Xbox como en PlayStation, como también por supuesto en el mundo del PC. Yo pasaré por aquí. Esta semana también llegan algunas peculiaridades, y es que mañana mismo, por ejemplo, nos llega Reloaded, un videojuego que estará disponible en acceso anticipado para PC y también para Xbox Series, además de que se estrena día 1 en el Game Pass. Se trata de un videojuego de atracos con perspectiva de desplazamiento lateral que tiene una pinta bastante interesante. Típico videojuego que tienes que buscar la salida en todo momento, buscar recovecos ocultos y a partir de ahí seguir progresando. Otro al que seguramente le eche alguna que otra hora. No creo que sea el caso de este título que estáis viendo ahora mismo, Romeo is a Deathman, un título que estará disponible en PlayStation 5, en Xbox Series y en PC, y que de hecho pues mezcla un poco de todo. El videojuego parte de una perspectiva de acción estilo hack and slash, uso de armas blancas, disparos y todo ese tipo de cosas, pero la verdad que yo cada día me fío menos de las cosas que hace este estudio de desarrollo, aunque la propuesta desde luego se ve guay. Pero es que a este estudio siempre le pasa lo mismo, sus videojuegos tienen muy buena imagen, siempre parece que están muy chulos y luego en cuanto a optimización ya te encuentras con otra realidad. Pero es el día 12 cuando empiezan los lanzamientos potentes. El día 12, por ejemplo, yo tengo el Mario Tennis, el nuevo título que sale exclusivo para Nintendo Switch 2. Recalco esto porque hay gente que todavía piensa que va a salir para la primera. No, en principio casi todo lo que tiene previsto Nintendo ya es para la nueva generación y de ahí no te muevas. Casi todo, habrá algún título que llegue también a la Switch 1. Pero bueno, el caso es que es el típico videojuego al que le voy a echar muchas horas sueltas, en online, en cooperativo, con mi pareja y tal, y bueno, el típico videojuego que a final de año seguramente tenga un montón de horas que ni me imagino. Lo que tengo curiosidad es por ver si el modo historia lo han cambiado respecto al anterior, en el que no me gustó demasiado. La verdad, el balance de dificultad a niveles no estaba bien propuesto, pero bueno, ya lo veré. Hay también otras propuestas bastante interesantes esta semana, como por ejemplo es la de BlazBlue Entropy Effect X, título que ha hecho su paso por el PC y que ahora llega para todas las videoconsolas. Se estrena día 1 en el Game Pass, por cierto, el próximo 12 de febrero, y a diferencia de otros títulos de esta
esta licencia no se trata del típico juego de peleas, sino que se trata de un roguelike, clásico videojuego de desplazamiento lateral donde cada vez te vas a ir haciendo más fuerte para superar esos niveles que al principio te parecen imposibles. Otro al que le echaré horas. Pero en este caso también tenemos, por ejemplo, una alternativa deportiva como es Raid 6, sobre todo si os gusta el mundo del motociclismo, porque tiene algunos de los circuitos y personalidades más queridas del mundillo, y estamos hablando de más de 200 motos a tu disposición. Se dice también que contará con un nuevo sistema de físicas que hará una experiencia mucho más realista, aunque bueno, es lo que se suele comentar de todos los juegos deportivos. Ojalá que aquí hayan cumplido también en ese aspecto. Aunque el que sí que parece que ha mejorado es Yakuza Kiwami 3. La saga está volviendo por todo lo alto, por fin traducida al español. Será el caso también de este videojuego, al igual que ha sucedido con Yakuza 0 y con sus dos primeras entregas. Aquí además tiene un atractivo bastante más interesante. No solamente es que hayan añadido nuevo contenido al videojuego principal tal y como lo conocíamos, incluyendo nuevos minijuegos y también incluso cambiando algunas de las escenas para que tengan más coherencia, sino que además tiene una expansión de historia con otro personaje, una expansión nunca vista antes, otro escenario también distinto en determinados aspectos y bueno, estará también disponible para todas las plataformas de lanzamiento el próximo 12 de febrero. Aquí ya os comento que de este tendremos un pequeño análisis en el canal, al menos unas impresiones, porque próximamente voy a poder disfrutarlo y la verdad que este videojuego, ya sabéis que como toda la saga, son unas buenas horas. Pero en fin, mi problema para ese videojuego precisamente es compaginarlo con este otro. Se trata de High on Life 2, porque se lanza durante el día siguiente, el 13 de febrero, disponible para PlayStation 5, para Xbox Series y para PC. También es otro juego que se estrena en el Game Pass, con lo cual las excusas aquí se me acaban. Lo voy a acabar jugando sí o sí, ya que la primera entrega me encantó. Videojuego de acción y disparos en primera persona con muchísimo humor ácido en un universo extraterrestre donde todo básicamente cobra vida, incluyendo tus propias armas, de las cuales por cierto aquí va a haber mucha más variedad, parece que habrá muchas más alternativas para moverte incluso por los escenarios, los cuales en principio van a ser incluso más grandes. El videojuego, por cierto, ya se puede descargar, ¿vale? Ocupa unos 60 gigas aproximadamente. Ya lo podéis ir bajando a través de la aplicación, tanto en videoconsola como también desde teléfono móvil y en el PC. Así lo vais teniendo listo. Sin embargo, soy plenamente consciente que el más esperado de muchos es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Reanimal, título que estará disponible durante ese mismo día 13 para todas y cada una de las plataformas. Título desarrollado por la misma gente que nos trajo las dos primeras entregas de la saga Little Nightmares y que ahora tienen entre manos su proyecto más ambicioso. Pero ojo, cuidado aquí cuando hablamos de ambición, porque sí, va a tener la misma perspectiva de terror, también tendrá esos elementos cooperativos que podrás utilizar o no, puedes jugar al videojuego solo perfectamente y pasar miedo por tu cuenta. Pero la cuestión es que nos han comentado que a pesar de que el videojuego tendrá ciertas zonas abiertas, mucha más amplitud y mucha más interacción de entorno, va a durar un poco lo que suelen durar aproximadamente estos videojuegos, unas 5 o 6 horas aproximadamente, y luego métele un par de horas más para completarte alguna que otra tarea extra. Pero repito que una cosa es ser ambiciosos y otra cosa es llenar el videojuego de contenido innecesario. Recordad también que ese mismo día 13 llega el último videojuego de la saga, Rune Factory, a PlayStation 5 y a Xbox, antes disponible ya en PC y en Nintendo Switch. Para finalizar, también esta semana vamos a tener una actualización hacia finales, también por esas fechas, de este videojuego que estáis viendo aquí, un conocido del año pasado, Chronos The New Dawn. Título que en este caso va a recibir algún que otro contenido adicional, pero sobre todo y principalmente un nuevo modo de dificultad. Un modo de dificultad más accesible para todo el mundo. Una dificultad que en este caso podríamos considerar la dificultad fácil, de la cual, por cierto, todavía no han explicado exactamente en qué va a consistir. Alguno dirá, pues en hacerlo más fácil todo. Digo, sí, a ver, pero me refiero... Va a consistir en que te vas a encontrar más balas por el escenario, que los enemigos mueren de un golpe, que tú tienes más vida. Pueden ser muchas variables en torno a la cual gires un nuevo modo de dificultad. Particularmente en este juego sí que es cierto que es un poco controvertida la decisión, principalmente porque una de sus identidades ha sido esencialmente el reto.
el reto de ser como los videojuegos de terror y supervivencia clásicos, donde tenías muy poco inventario, muy pocas balas, con lo que tenías que apañarte la vida y llegabas a veces demasiado justo, videojuego agobiante en todo momento, y eso es verdad que a mucha gente la ha tirado para atrás, no llegaron a seguir en este videojuego, ni siquiera lo compraron, porque es un videojuego incómodo en ese sentido. Para mi gusto lo que le pasa es que es demasiado largo. Para mi gusto dura demasiadas horas. Pero bueno, con esta nueva dificultad, para todos aquellos que no quisieron seguir en su momento, que no se atrevían a entrar a este título, ya lo podréis hacer sin ninguna clase de problema. Y por favor, que no se os caigan los anillos por jugar un videojuego con la dificultad que te pone el propio estudio. Para eso lo ponen, ya está. Tú disfrútalo y se acabó. Por cierto, otro de los grandes videojuegos que tenemos este mes, y que de hecho el que más esperará a más de uno, es Resident Evil Requiem, novena entrega de la saga principal. Un título que estará disponible el próximo día 27 de febrero para todas las consolas y también para el PC. Y el caso es que de este videojuego en las últimas horas se nos ha comentado algo muy interesante, que es la duración. Ojo, porque se ha informado de que el videojuego va a durar en torno a 18 horas. Ojo ahí. Se supone que esta duración se va a dividir tanto entre un personaje como otro, así que con Leon Kennedy tendríamos 9 horas de duración y con Grace tendríamos otras 9 horas. Esto pues obviamente puede variar en función de los factores más básicos de toda la vida. La dificultad que elijas, por ejemplo. Este videojuego te puede dar la opción de poner un modo casual con el cual posiblemente te acabe durando a lo mejor 12 horas o 14 horas como mucho. Al fin y al cabo eso dependerá también incluso un poco de tu habilidad, ya que otra de las gracias más interesantes de la saga Resident Evil es sacarse el famoso rango S, un rango que generalmente te pide dificultades altas, te pide un número de guardados limitado, accediendo a dificultades muy concretas, y bueno, pues eso entiendo yo que también podría incluso disparar la duración. Entended esto como una duración promedio, ¿vale? Obviamente depende de demasiados factores poner la duración de un videojuego, y esto a la gente le ha preocupado. Pero en realidad, si más o menos tenéis en cuenta los títulos principales de la franquicia, no es mucha más duración de la que tiene Resident Evil 4, Resident Evil 6, videojuegos un poco de ese corte suelen durar aproximadamente lo mismo. Quizá es algo más largo que Resident Evil Village, pero tampoco demasiado más, no os creáis. Incido que también si buscamos información sobre esos videojuegos, al fin y al cabo nos decían cosas bastante parecidas, siempre tiran un poco hacia arriba en cuanto a la duración promedio. Esto pues la preocupación sobre todo viene derivada principalmente de que el videojuego se comentaba que iba a tener contenido expansivo, que iba a tener un contenido muy grande, que iba a tener incluso una zona entre comillas de mundo abierto heredada de un proyecto más antiguo. Esto no debería de preocuparos. Incido que una cosa es que se hayan quedado con algunas ideas, pero parece ser un Resident Evil muy tradicional en bastantes aspectos, y en principio eso no debería de lastrar la experiencia, y la duración no se sale fuera de lo común. Repito que si miráis lo que habéis tardado en pasaros el Resident Evil 4 en una dificultad normal, estaremos hablando de unos aproximados bastante interesantes. Así que yo en esa parte estoy completamente tranquilo. Mi única duda sobre este videojuego es qué tal va a funcionar esa versión híbrida entre el sigilo puro y la acción más directa. Si al final acabará resultando en una joya o puede ser, digamos, el que menos guste a muchos. Yo qué queréis que os diga, igualmente estoy dentrísimo. Tengo unas ganas de pillar este Resident Evil que no os hacéis a la idea. En fin, también si puedo lo analizaremos por aquí. El que va a tardar un poco más en llegar es la tercera entrega de la saga Horizon. Ya sabéis, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West están a expensas de una nueva entrega. ¿De dónde viene esta información? Viene del medio Bloomberg, precisamente porque hace poco se ha anunciado este videojuego multijugador, videojuego que creo que básicamente nadie en esta vida ha pedido, y le han preguntado acerca de qué es lo que está sucediendo con el videojuego principal, si se está trabajando en paralelo y si se va a lanzar dentro de poco, porque si más o menos lo tenemos en perspectiva, el Horizon Zero Dawn es de 2017 y este, si no recuerdo mal, es de 2022. Ha habido 5 años de diferencia, claro, ya estamos en 2026. Hace ya, aunque no lo parezca, 4 años casi de este videojuego. 4 años, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo?
Y la cuestión es que, claro, más de uno puede pensar, oye, la tercera entrega tiene que salir dentro de poco. Estamos hablando de que los plazos de desarrollo van, pues, en ese camino aproximadamente. No, lo que ha comentado Jason Schreier precisamente es todo lo contrario, que el videojuego está aún muy lejos. Dice que la mayor parte del estudio, en este caso Guerrilla, está trabajando en el multijugador cooperativo. Yo cuando he dicho eso me he quedado helado, porque pensaba que a lo mejor era una división un poco más pequeñita, un estudio de desarrollo paralelo que ha trabajado con ellos en conjunto, como lo que pasó con el juego de Lego, que sí, Guerrilla estaba por ahí, pero de una manera un poco más secundaria, y además que es un videojuego como muy pequeñito. Pero según esta información no, según esta información es que parece ser que casi todo el estudio, la gran parte, está trabajando en esto. ¿Y cuál es el problema aquí? Adicional a lo que acabamos de comentar, no solamente es que una tercera entrega tarde algún año que otro más en llegar, posiblemente de cara a la próxima generación. El problema reside principalmente en que esto se trata de un videojuego como servicio, en lo que están trabajando ahora. Y eso no simplemente acaba el videojuego y ya está. Es un videojuego al que le tienes que dar vida. Es un videojuego en el que se tiene que quedar trabajando mucha gente para crear nuevo contenido, temporadas y todo eso de manera constante. Vamos, la clásica verborrea de los juegos como servicio. Principalmente se nutren de que el público siga activo en todo momento y eso es trabajo adicional. Con lo cual, o haces crecer más el estudio o vamos a tardar bastante en ver un videojuego, abro comillas, normal dentro de esta franquicia, porque son videojuegos que ya sabéis que tienen un tiempo de desarrollo interesante y que desde luego pues también requieren un trabajo muy importante. Pero esto es, repito, la información que tenemos. Yo no es que sea especialmente fan de esta franquicia, pero sí que la verdad me tiene un poco confuso que una de las franquicias más exitosas en número de ventas que ha tenido PlayStation, no ahora, sino en toda su historia, que esto ha vendido más de 40 millones de copias, ahora estén dedicando sus esfuerzos a un juego que a lo mejor se la pega. Y le pasa como a Concord o algún videojuego de estos rollos, que a lo mejor te dura una semana, 2 o un mes o 2 meses y has perdido un tiempo precioso ahí. Se supone que Naughty Dog canceló su videojuego como servicio precisamente para ahorrarse esto, para no estar dependiendo de trabajar en un título como servicio. No sé, ya veremos qué tal les sale este proyecto, pero no me gustan nada estos movimientos. En la caja de comentarios, por supuesto, podéis dejar vuestras opiniones acerca de este asunto y obviamente, y como siempre, os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.